El bautismo en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, invocando el nombre de Jesucristo sobre la persona que ha creído en el Evangelio de Jesucristo para el perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. La palabra bautismo significa sumergir, zambullir, hundir en el agua. Veamos las escrituras que hablan acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo. Juan 3 al 5 dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesús estaba hablando con Nicodemo ahí acerca del nuevo nacimiento. Cuando uno se bautiza, uno es sepultado en el agua y luego sale del agua o sube del agua. Así como una planta cuando nace sale de la tierra y una persona cuando es bautizada sale del agua, como símbolo de la muerte y resurrección de Jesucristo, y puede recibir ya el Espíritu Santo para ser una nueva criatura con la mente de Jesucristo y hacer la voluntad de Dios, tener hambre de la palabra de Dios y hablar de la palabra de Dios a la gente que está bajo el lazo del diablo, bajo el engaño de las religiones, para que conozca la verdad y vuelva a Cristo Jesús. Lucas 24, 44 al 47 dice: Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ella les está dando el mandamiento de que predicaran el Evangelio y el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Marcos 16, 15 y 16 dice: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí también le está mandando que prediquen el Evangelio, y el que crea y se bautice se salva. El que no crea se pierde, será condenado. La persona tiene que creer primero y luego bautizarse. Mateo 28, 19 al 20 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un versículo medio complicado para muchos que no han entendido acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo, porque ven aquí
que está los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, algo que muchas denominaciones o iglesias y congregaciones están todavía invocando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo en el bautismo. Están haciendo una repetición de los títulos, pero no están invocando el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo es el que se debe de invocar sobre el creyente que ha creído en el Evangelio, porque aquí está hablando de un nombre, bautizándolos en el nombre. Está hablando de un solo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Ese es el nombre de Jesucristo. Porque si han entendido que hay un solo Dios y que Jesucristo es Dios, entonces eso nos da a entender de que Él es el Padre. Entendiendo la unicidad de Dios, puede ser fácil para comprender de que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es importante que conozcan primero acerca de un solo Dios para que comprendan esto del bautismo en el nombre de Jesucristo. Efesios 4, 5 al 6 dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Aquí también nos está hablando de un solo bautismo. Un bautismo está diciendo. Y el bautismo es solamente una vez. Uno se le bautiza una sola vez, invocando el nombre de Jesucristo. Amén. Si no ha invocado el nombre de Jesucristo sobre el creyente o la persona siendo bautizada que ha creído, entonces no es un bautismo válido si no ha invocado el nombre de Jesucristo. Porque si invoca títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es un bautismo válido. Hechos 2, 38 al 42 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está el cumplimiento del mandamiento que les dio Jesucristo a sus discípulos, los apóstoles. Aquí está cumpliéndose ese mandamiento, el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, el cual leímos en Lucas 24, 47. Aquí le está diciendo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Los siguientes versículos dicen: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se bautizaron 3,000 personas. 3,000 personas se añadieron a los 120 que ya estaban. Ya eran 3,120 en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 8, versículo 12 al 17 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros
que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 43 al 48 dice: De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Otra vez ahí vemos que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 19 versículos 3 al 7 dice: Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Estos eran seguidores de Juan el Bautista, y ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, y tenían que bautizarse otra vez en el nombre de Jesucristo, para que le pertenecieran a Jesucristo. Algunos hablan y dicen que no deben de bautizarse otra vez, pero aquí están registrados 2 bautismos. Si uno no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, tiene que bautizarse en ese nombre para que sea válido ese bautismo y sus pecados sean perdonados o sean lavados, como dice la palabra. Primera de Corintios 1:13 dice: ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí claramente podemos entender de que si el apóstol Pablo hubiera sido el crucificado, entonces uno se bautizaría en el nombre de Pablo. Pero fue Jesucristo el que fue crucificado, y por tanto aquí nos da a entender de que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Ese es el nombre del Señor Jesús. Ese es el nombre que se debe de invocar en el bautismo para el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo.
Hechos capítulo 22, versículo 16 dice: Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Eso es lo que le dijeron al apóstol Pablo en su conversión. Claramente vemos con esos versículos que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Si uno no ha sido bautizado en ese nombre, o si no han invocado ese nombre sobre la persona que ha creído en el Evangelio, entonces no es válido ese bautismo. Nota que en ninguna parte de la Biblia está registrado de que alguien se haya bautizado invocando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tampoco el bautismo de bebés.